¿Sabías que puedes transformar tu vida controlando tu mente? Émile Coué, en su revolucionaria obra sobre autosugestión consciente, nos revela un principio fundamental. Nuestros pensamientos y las palabras que nos repetimos tienen el poder de moldear nuestra realidad. A través de sencillas pero potentes técnicas de autosugestión, Coué nos enseña que lo que creemos influye directamente en nuestro comportamiento, emociones y resultados en la vida. Si has sentido que tu mente a veces trabaja en tu contra o que te sabotea en momentos importantes, este libro te dará las herramientas necesarias para retomar el control y alinear tus pensamientos con tus objetivos. Imagina poder mejorar tu salud, tus relaciones o incluso tu autoestima, todo mediante el poder de tus propios pensamientos. Autodominio a través de la autosugestión consciente. La sugestión, o más bien la autosugestión, es un tema bastante nuevo y, sin embargo, al mismo tiempo es tan antiguo como el mundo. Es nueva en el sentido de que hasta ahora ha sido mal estudiada y, en consecuencia, mal comprendida. Es antigua porque data de la aparición del hombre sobre la Tierra. En efecto, la autosugestión es un instrumento que poseemos al nacer, y en este instrumento, o mejor dicho, en esta fuerza, reside un poder maravilloso e incalculable, que, según las circunstancias, produce los mejores o los peores resultados. El conocimiento de esta fuerza es útil para cada uno de nosotros, pero es particularmente indispensable para los médicos, los magistrados, los abogados y para quienes se dedican a la obra de la educación. Sabiendo practicarlo conscientemente es posible, en primer lugar, evitar provocar en los demás malas autosugestiones que pueden tener consecuencias desastrosas, y en segundo lugar, provocar conscientemente en cambio las buenas, trayendo así salud física a los enfermos, salud moral a los neuróticos y errantes, víctimas inconscientes de autosugestiones anteriores, y guiando por el camino recto a los que tenían tendencia a tomar el equivocado. El yo consciente y el yo inconsciente. Para comprender bien los fenómenos de la sugestión, o, para hablar más correctamente, de la autosugestión, es necesario saber que en nosotros existen dos seres absolutamente distintos. Ambos son inteligentes, pero mientras uno es consciente, el otro es inconsciente. Por esta razón, la existencia de este último pasa generalmente desapercibida. Sin embargo, es fácil comprobar su existencia si uno se toma la molestia de examinar ciertos fenómenos y reflexionar unos momentos sobre ellos. Tomemos, por ejemplo, los siguientes ejemplos. Todo el mundo ha oído hablar del sonambulismo. Todo el mundo sabe que el sonámbulo se levanta de noche sin despertar, sale de su habitación después de vestirse o no, baja las escaleras, recorre los pasillos y, después de haber ejecutado ciertos actos o realizado cierto trabajo, vuelve a su habitación, se vuelve a acostar y muestra al día siguiente el mayor asombro al encontrar terminado el trabajo que había dejado sin terminar el día anterior. Pero es él mismo quien lo ha hecho sin darse cuenta. ¿A qué fuerza ha obedecido su cuerpo si no es una fuerza inconsciente, sino su yo inconsciente? Examinemos ahora el caso, por desgracia demasiado frecuente, del borracho que, presa de un delirium tremens, toma el arma que tiene más a mano, cuchillo, martillo o hacha, según el caso, y golpea con furia a quienes tienen la mala suerte de estar cerca de él. Una vez superado el ataque, recobra el sentido y contempla con horror la escena de matanza que lo rodea, sin darse cuenta de que él mismo es el autor de la misma. ¿No es también aquí el yo inconsciente el que ha llevado al desdichado a actuar de esta manera? ¿Y qué aversiones, qué males nos creamos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros y en todos los dominios, a no poner en juego inmediatamente las buenas autosugestiones conscientes contra nuestras malas autosugestiones inconscientes, haciendo desaparecer así todo sufrimiento injusto? Si comparamos el yo consciente con el inconsciente, vemos que el yo consciente posee a menudo una memoria muy poco fiable, mientras que el yo inconsciente, por el contrario, está provisto de una memoria maravillosa e impecable que registra sin que nos demos cuenta los acontecimientos más pequeños, los actos menos importantes de nuestra existencia. Además, es crédulo y acepta con una docilidad irracional lo que se le dice. Así, como el inconsciente es responsable del funcionamiento de todos nuestros órganos, a través del cerebro, se produce un resultado que puede parecerles bastante paradójico, es decir,
Si cree que tal órgano funciona bien o mal o que sentimos tal o cual impresión, ese órgano en cuestión funciona bien o mal, o sentimos esa impresión. El yo inconsciente no solo preside las funciones de nuestro organismo, sino también todas nuestras acciones, cualesquiera que sean. Es a esto a lo que llamamos imaginación y es lo que, contrariamente a la opinión generalizada, nos hace siempre actuar incluso, y sobre todo, contra nuestra voluntad, cuando existe antagonismo entre estas dos fuerzas, voluntad e imaginación. Si abrimos un diccionario y buscamos la palabra voluntad, encontramos esta definición, facultad de determinar libremente ciertos actos. Aceptamos esta definición como verdadera e inatacable, aunque nada podría ser más falso. Esta voluntad que reivindicamos con tanto orgullo, siempre cede a la imaginación. Es una regla absoluta que no admite excepción. ¿Blasfemia? ¿Paradoja? Exclamaréis. De ningún modo. Al contrario, es la más pura verdad. Os responderé. Para convencerte de ello, abre los ojos, mira a tu alrededor y trata de comprender lo que ves. Entonces llegarás a la conclusión de que lo que te digo no es una teoría ociosa, fruto de un cerebro enfermo, sino la simple expresión de un hecho. Supongamos que colocamos en el suelo una tabla de 30 pies de largo por 1 pie de ancho. Es evidente que todo el mundo será capaz de ir de un extremo a otro de esta tabla sin saltar por el borde. Pero ahora cambiemos las condiciones del experimento e imaginemos que esta tabla está colocada a la altura de las torres de una catedral. ¿Quién será capaz de avanzar aunque sea unos pocos pies por este estrecho camino? ¿Podrías oírme hablar? Probablemente no. Antes de que hubieras dado 2 pasos comenzarías a temblar y, a pesar de todos los esfuerzos de tu voluntad, te caerías al suelo. ¿Por qué entonces no caerías si la tabla está en el suelo? ¿Y por qué deberías caer si está elevada a una altura por encima del suelo? Simplemente porque en el primer caso imaginas que es fácil llegar hasta el final de esa tabla, mientras que en el segundo caso imaginas que no puedes hacerlo. Observa que tu voluntad es impotente para hacerte avanzar. Si crees que no puedes, te será absolutamente imposible hacerlo. Si los albañiles y los carpinteros pueden realizar esta hazaña, es porque creen que pueden hacerlo. El vértigo es causado enteramente por la imagen que formamos en nuestra mente de que vamos a caer. Esta imagen se transforma inmediatamente en realidad a pesar de todos los esfuerzos de nuestra voluntad, y cuanto más violentos sean estos esfuerzos, más rápidamente se producirá el resultado opuesto al deseado. Consideremos ahora el caso de una persona que sufre de insomnio. Si no hace ningún esfuerzo por dormir, se queda quieta en la cama. Si, por el contrario, intenta dormirse a la fuerza, cuanto más se esfuerza, más inquieta se vuelve. ¿No habéis notado que cuanto más tratáis de recordar el nombre de una persona que habéis olvidado, más se os escapa, hasta que, sustituyendo en vuestra mente la idea lo recordaré en 1 minuto por la idea lo he olvidado, el nombre vuelve a vosotros por sí solo sin el menor esfuerzo? Los que sois ciclistas recordad aquellos días en que estabais aprendiendo a montar en bicicleta. Ibais agarrados al manillar y temíais caeros. De repente, al ver el más pequeño obstáculo en el camino, intentabais esquivarlo y, cuanto más os esforzabais, más seguro era que os precipitabais sobre él. ¿Quién no ha sufrido un ataque de risa incontrolable, que estalla con más violencia cuanto más se intenta controlar? ¿Cuál era el estado de ánimo de cada persona en esas diferentes circunstancias? No quiero caerme, pero no puedo evitarlo. Quiero dormir, pero no puedo. Quiero recordar el nombre de la señora fulana, pero no puedo. Quiero esquivar el obstáculo, pero no puedo. Quiero dejar de reír, pero no puedo. Como veis, en cada uno de estos conflictos es siempre la imaginación la que triunfa sobre la voluntad, sin excepción alguna. Al mismo orden de ideas pertenece el caso del jefe que avanza a la cabeza de sus tropas y las lleva siempre consigo, mientras que el grito de cada uno por sí mismo es casi seguro que provocará una derrota. ¿Por qué? Porque en el primer caso los hombres se imaginan que deben avanzar, y en el segundo se imaginan que están vencidos y que deben huir para salvar la vida. Panurgo conocía bien el contagio del ejemplo, es decir, la acción de la imaginación, cuando, para vengarse de un mercader a bordo del mismo barco, compró su oveja más grande y la arrojó al mar, seguro de antemano de que todo el rebaño le seguiría, lo que en efecto ocurrió. Nosotros, los seres humanos, tenemos cierto parecido con las ovejas y, de forma involuntaria,
Nos vemos irresistiblemente impulsados a seguir el ejemplo de los demás, imaginando que no podemos hacer otra cosa. Podría citar 1000 ejemplos más, pero temo aburrirles con semejante enumeración. Sin embargo, no puedo pasar en silencio este hecho que demuestra el enorme poder de la imaginación, o en otras palabras, del inconsciente en su lucha contra la voluntad. Hay borrachos que quieren dejar de beber, pero no pueden. Pregúntales y te responderán con toda sinceridad que desean estar sobrios, que la bebida les repugna, pero que se sienten irresistiblemente impulsados a beber contra su voluntad, a pesar del daño que saben que les hará. De la misma manera, ciertos criminales cometen crímenes a pesar de ellos mismos, y cuando se les pregunta por qué actuaron así, responden: no pude evitarlo. Algo me impulsó, fue más fuerte que yo. Y el borracho y el criminal dicen la verdad. Se ven obligados a hacer lo que hacen por la sencilla razón de que creen que no pueden evitarlo. Así, pues, nosotros, que estamos tan orgullosos de nuestra voluntad, que creemos ser libres de actuar como nos plazca, no somos en realidad más que miserables marionetas de las que nuestra imaginación tiene todos los hilos. Solo dejamos de ser marionetas cuando hemos aprendido a guiar nuestra imaginación. Sugerencia y autosugerencia. Según las observaciones precedentes, podemos comparar la imaginación a un torrente que arrastra fatalmente al pobre desgraciado que ha caído en él, a pesar de sus esfuerzos por llegar a la orilla. Este torrente parece indomable, pero si se sabe cómo, se puede desviar su curso y conducirlo a la fábrica, donde se puede transformar su fuerza en movimiento, calor y electricidad. Si esta comparación no basta, podemos comparar la imaginación, el loco en casa, como se la ha llamado, con un caballo salvaje que no tiene bridas ni riendas. ¿Qué puede hacer el jinete sino dejarse llevar por donde el caballo quiera llevarlo? Y, a menudo, si éste se escapa, su carrera loca solo termina en el foso. Pero si el jinete consigue ponerle bridas al caballo, las cosas se invierten. Ya no es el caballo el que va a donde quiere, sino el jinete el que obliga al caballo a llevarlo a donde él quiere ir. Ahora que hemos aprendido a darnos cuenta del enorme poder del ser inconsciente o imaginativo, voy a mostrar cómo este yo, hasta ahora considerado indomable, puede ser controlado tan fácilmente como un torrente o un caballo desbocado. Pero antes de seguir adelante es necesario definir cuidadosamente dos palabras que a menudo se utilizan sin que se las comprenda bien. Se trata de las palabras sugestión y autosugestión. ¿Qué es entonces la sugestión? Se la puede definir como el acto de imponer una idea en el cerebro de otro. ¿Existe realmente esta acción? Propiamente hablando, no. La sugestión no existe por sí misma. No existe ni puede existir más que con la condición sine qua non de transformarse en autosugestión en el sujeto. Esta última palabra se puede definir como la implantación de una idea en uno mismo por uno mismo. Se puede hacer una sugestión a alguien. Si el inconsciente de éste no la acepta, si no la ha digerido, por así decirlo, para transformarla en autosugestión, no produce ningún resultado. Yo mismo he hecho en alguna ocasión una sugestión más o menos común a sujetos normalmente muy obedientes, sin ningún éxito. La razón es que el inconsciente del sujeto se negó a aceptarla y no la transformó en autosugestión. El uso de la autosugestión. Volvamos ahora al punto en el que dije que podemos controlar y dirigir nuestra imaginación, como se puede controlar un torrente o un caballo desbocado. Para ello, basta en primer lugar saber que esto es posible, de lo que casi todo el mundo es ignorante, y, en segundo lugar, saber por qué medio se puede hacer. Pues bien, el medio es muy sencillo. Es aquel que hemos utilizado todos los días desde que vinimos al mundo, sin quererlo ni saberlo y de manera absolutamente inconsciente, pero que, por desgracia para nosotros, a menudo utilizamos erróneamente y en nuestro propio detrimento. Este medio es la autosugestión. Mientras que nos damos constantemente autosugestiones inconscientes, todo lo que tenemos que hacer es darnos autosugestiones conscientes, y el proceso consiste en esto. Primero, sopesar cuidadosamente en la mente las cosas que han de ser objeto de la autosugestión, y según requieran la respuesta sí o no repetir varias veces sin pensar en nada más, esto viene, o esto se va, esto sucederá o no sucederá, etcétera, etcétera. Asterisco. Si el inconsciente acepta esta sugestión y la transforma en autosugestión, la cosa o las cosas se realizan en cada detalle. Asterisco. Por supuesto que la cosa debe estar en nuestro poder.
Así entendida, la autosugestión no es otra cosa que hipnotismo, tal como yo lo entiendo, y lo definiría con estas sencillas palabras: la influencia de la imaginación sobre el ser moral y físico de la humanidad. Ahora bien, esta influencia es innegable y, sin volver a los ejemplos anteriores, citaré algunos otros. Si te convences de que puedes hacer una cosa, siempre que sea posible, la harás por difícil que sea. Sí, por el contrario, te imaginas que no puedes hacer la cosa más sencilla del mundo, te resultará imposible hacerla y los montículos de arena se convertirán en montañas infranqueables para ti. Tal es el caso de los neurasténicos, que, creyéndose incapaces del menor esfuerzo, a menudo les resulta imposible incluso dar unos pasos sin agotarse. Y estos mismos neurasténicos se hunden más profundamente en su depresión cuanto más se esfuerzan por salir de ella, como el pobre desgraciado que se hunde en las arenas movedizas cuanto más lucha por salir. Del mismo modo, basta pensar que un dolor se va, para sentirlo efectivamente desaparecer poco a poco, e inversamente, basta pensar que se sufre para sentir que el dolor empieza a llegar inmediatamente. Conozco a algunas personas que predicen de antemano que tendrán un dolor de cabeza terrible en un día determinado, en determinadas circunstancias, y ese día, en las circunstancias dadas, efectivamente lo sienten. Ellos mismos se buscaron su enfermedad, al igual que otros se curan la suya mediante autosugestión consciente. Sé que, en general, se pasa por loco a los ojos del mundo si se atreve a proponer ideas que no se suele oír. Pues bien, a riesgo de que se me considere así, digo que si ciertas personas están enfermas del alma y del cuerpo, es porque se creen enfermas del alma o del cuerpo. Si otras son paralíticas sin tener ninguna lesión que lo justifique, es porque se creen paralíticas, y es entre estas personas donde se producen las curaciones más extraordinarias. Si otras son felices o desdichadas, es porque se creen así, pues es posible que dos personas en exactamente las mismas circunstancias sean una perfectamente feliz y la otra absolutamente desgraciada. La neurastenia, la tartamudez, las aversiones, la cleptomanía, ciertos casos de parálisis, no son más que el resultado de la autosugestión inconsciente, es decir, el resultado de la acción del inconsciente sobre el ser físico y moral. Pero si nuestro inconsciente es la fuente de muchos de nuestros males, también puede producir la curación de nuestras dolencias físicas y mentales. No solo puede reparar el mal que ha causado, sino curar enfermedades reales. Tan fuerte es su acción sobre nuestro organismo. Enciérrate solo en una habitación, siéntate en un sillón, cierra los ojos para evitar cualquier distracción y concentra tu mente por unos instantes en pensar: tal cosa va a desaparecer, o tal cosa va a suceder. Si habéis hecho realmente la autosugestión, es decir, si vuestro inconsciente ha asimilado la idea que le habéis presentado, os asombráis al ver que lo que habéis pensado se realiza. Observad que las ideas autosugeridas tienen la propiedad de existir en nosotros sin que las reconozcamos, y solo podemos saber de su existencia por el efecto que producen. Pero sobre todo, y esto es un punto esencial, no hay que poner en juego la voluntad en la práctica de la autosugestión, pues si ésta no está de acuerdo con la imaginación, si se piensa, haré que suceda tal cosa, y la imaginación dice, tú lo quieres, pero no va a suceder, no solo no se obtiene lo que se quiere, sino que se produce exactamente lo contrario. Esta observación es de capital importancia y explica por qué los resultados son tan insatisfactorios cuando, al tratar las enfermedades morales, se intenta reeducar la voluntad. Lo que es necesario es el entrenamiento de la imaginación, y gracias a este matiz de diferencia es que mi método ha tenido éxito a menudo allí donde otros, y no los menos considerados, han fracasado. De los numerosos experimentos que he realizado diariamente durante 20 años y que he examinado con minucioso cuidado, he podido deducir las conclusiones siguientes, que he resumido en leyes. 1. Cuando la voluntad y la imaginación son antagónicas, siempre es la imaginación la que gana, sin excepción alguna. 2. En el conflicto entre la voluntad y la imaginación, la fuerza de la imaginación está en proporción directa al cuadrado de la voluntad. 3. Cuando la voluntad y la imaginación están de acuerdo, una no añade a la otra, sino que una se multiplica por la otra. 4. La imaginación puede ser dirigida a las expresiones en razón directa al cuadrado de la voluntad y se multiplica por no son rigurosamente exactas.
Son simplemente ilustraciones destinadas a hacer más claro mi significado. Después de lo que se acaba de decir, parecería que nadie debería estar enfermo. Y es muy cierto. Toda enfermedad, sea cual sea, puede ceder a la autosugestión. Por atrevida e improbable que parezca mi afirmación, no digo que ceda siempre, sino que puede ceder, que es otra cosa. Pero para llevar a las personas a practicar la autosugestión consciente, se les debe enseñar cómo hacerlo, tal como se les enseña a leer, escribir o tocar el piano. La autosugestión es, como ya he dicho, un instrumento que poseemos al nacer y con el que jugamos inconscientemente durante toda nuestra vida, como un bebé juega con su sonajero. Sin embargo, es un instrumento peligroso. Puede herirnos o incluso matarnos si lo manejamos de manera imprudente e inconsciente. Por el contrario, puede salvarnos la vida si sabemos utilizarlo conscientemente. Se puede decir de ella lo que Esopo decía de la lengua. Es a la vez lo mejor y lo peor del mundo. Ahora voy a mostrarles cómo todos pueden beneficiarse de la acción benéfica de la autosugestión aplicada conscientemente. Al decir todos, exagero un poco, pues hay dos clases de personas en las que es difícil despertar la autosugestión consciente. 1. Los subdesarrollados mentalmente que no son capaces de comprender lo que les dices. 2. Aquellos que no están dispuestos a comprender. ¿Cómo enseñar a los pacientes a hacer autosugestiones? El principio del método puede resumirse en estas pocas palabras. Es imposible pensar en dos cosas a la vez, es decir, que dos ideas pueden estar yuxtapuestas, pero no pueden superponerse en nuestra mente. Cada pensamiento que llena completamente nuestra mente se vuelve verdadero para nosotros y tiende a transformarse en acción. Así, si logras hacer creer a un enfermo que su problema está mejorando, éste desaparecerá. Si logras hacer creer a un cleptómano que no volverá a robar, dejará de robar, etcétera, etcétera. Este entrenamiento, que tal vez os parezca imposible, es sin embargo la cosa más sencilla del mundo. Basta con enseñar al sujeto, mediante una serie de experimentos apropiados y graduados, el ABC del pensamiento consciente, y he aquí la serie. Si se la sigue al pie de la letra, se puede estar absolutamente seguro de obtener un buen resultado, excepto en las dos categorías de personas mencionadas anteriormente. Primer experimento. Asterisco, preparatorio. Pídele al sujeto que se ponga de pie, con el cuerpo rígido como una barra de hierro, los pies juntos desde la punta hasta el talón, mientras mantiene los tobillos flexibles como si fueran bisagras. Dile que se ponga como una tabla con bisagras en su base, que se mantiene en equilibrio sobre el suelo. Hazle notar que si uno empuja la tabla ligeramente hacia un lado o hacia el otro, cae como una masa sin ninguna resistencia, en la dirección en que se empuja. Dile que vas a tirar del hacia atrás por los hombros y que debe dejarse caer en tus brazos sin la menor resistencia, girando sobre los tobillos como sobre bisagras, es decir, manteniendo los pies fijos en el suelo. Luego tira del hacia atrás por los hombros y si el experimento no tiene éxito, repítelo hasta que lo tenga, o casi. Asterisco, estos experimentos son de Sage de Rochester. Segundo experimento. Comienza explicando al sujeto que para demostrar la acción de la imaginación sobre nosotros, le vas a pedir en un momento que piense. Me estoy cayendo hacia atrás, me estoy cayendo hacia atrás. Dile que no debe tener más pensamiento en su mente que este, que no debe reflexionar ni preguntarse si va a caer o no, ni pensar que si se cae puede lastimarse, etc., ni caer hacia atrás a propósito para complacerte, pero que si realmente siente algo que lo impulsa a caer hacia atrás, no debe resistirse sino obedecer al impulso. Pídele entonces al sujeto que levante la cabeza y cierre los ojos, y coloca tu puño derecho en la nuca y tu mano izquierda en su frente, y dile, ahora piensa, estoy cayendo hacia atrás, etcétera, etcétera, y, en efecto, estás cayendo hacia atrás, tú estás cayendo hacia atrás, hacia adelante, etcétera. Al mismo tiempo desliza la mano izquierda ligeramente hacia atrás hasta la sien izquierda, por encima de la oreja, y retira muy lentamente pero con un movimiento continuo el puño derecho. Inmediatamente se siente que el sujeto hace un ligero movimiento hacia atrás, ya sea para detenerse de caer o para caer completamente. En el primer caso, dígale que se ha resistido y que no solo pensó que se estaba cayendo, sino que podría lastimarse si se cayera. Esto es cierto, porque si no hubiera pensado esto último, habría caído como un bloque.
Repita el experimento usando un tono de mando como si quisiera obligar al sujeto a obedecerle. Continúe con él hasta que tenga un éxito completo o casi. El operador debe permanecer un poco detrás del sujeto, la pierna izquierda hacia adelante y la pierna derecha bastante detrás de él, para no ser derribado por el sujeto cuando caiga. El descuido de esta precaución puede dar como resultado una doble caída si la persona es pesada. Tercer experimento. Coloque al sujeto frente a usted, el cuerpo todavía rígido, los tobillos flexibles y los pies unidos y paralelos. Coloque sus dos manos sobre sus sienes sin ninguna presión, mire fijamente, sin mover los párpados, la raíz de su nariz y dígale que piense. Estoy cayendo hacia adelante, estoy cayendo hacia adelante. Y repítale, acentuando las sílabas, estás cayendo hacia. Cuarto experimento. Pídele al sujeto que apriete las manos lo más fuerte que pueda, es decir, hasta que los dedos tiemblen ligeramente. Míralo de la misma manera que en el experimento anterior y mantén tus manos sobre las suyas como para apretarlas aún más fuerte. Dile que piense que no puede soltar los dedos, que vas a contar 3 y que cuando digas 3 debe tratar de separar las manos mientras piensa todo el tiempo. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y lo encontrará imposible. Luego cuenta muy lentamente, 1, 2, 3, y agrega inmediatamente, separando las sílabas, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Si el sujeto piensa correctamente, no puedo hacerlo, no solo no puede separar los dedos, sino que estos se aprietan tanto más cuanto más esfuerzo hace por separarlos. En realidad, obtiene exactamente lo contrario de lo que desea. En unos momentos, dígale, ahora piense, puedo hacerlo, y sus dedos se separarán. Tenga cuidado de mantener siempre la mirada fija en la raíz de la nariz del sujeto y no permita que éste desvíe la mirada de la suya ni un solo instante. Si consigue soltar las manos, no piense que es culpa suya, sino del sujeto que no ha pensado bien. No puedo. Asegúrele firmemente que así es y vuelva a empezar el experimento. Utiliza siempre un tono de mando que no permita la desobediencia. No quiero decir que sea necesario elevar la voz. Al contrario, es preferible emplear el tono habitual, pero enfatizar cada palabra en un tono seco e imperativo. Cuando estos experimentos hayan tenido éxito, todos los demás tendrán el mismo éxito y podrán obtenerse fácilmente llevando a cabo al pie de la letra las instrucciones dadas anteriormente. Algunos sujetos son muy sensibles y es fácil reconocerlos por el hecho de que la contracción de los dedos y de los miembros se produce con facilidad. Después de 2 o 3 experimentos con éxito, ya no es necesario decirles, piensa esto o piensa aquello. Basta, por ejemplo, decirles simplemente pero en el tono imperativo empleado por todos los buenos sugestistas. Cierra las manos. Ahora no puedes abrirlas. Cierra los ojos. Ahora no puedes abrirlos, y el sujeto encuentra absolutamente imposible abrir las manos o los ojos a pesar de todos sus esfuerzos. Dígale al cabo de unos momentos, puedes hacerlo ahora, y la descontracción se produce instantáneamente. Estos experimentos pueden variarse hasta el infinito. He aquí algunos más. Haga que el sujeto junte sus manos y sugiera que están soldadas. Haga que ponga su mano sobre la mesa y sugiera que está pegada a ella. Dígale que está fijado a su silla y no puede levantarse. Haga que se levante y dígale que no puede caminar. Coloque un portaplumas sobre la mesa y dígale que pesa 1 quintal y que no puede levantarlo, etcétera, etcétera. En todos estos experimentos, no puedo repetirlo lo suficiente. No es la sugestión propiamente dicha la que produce los fenómenos, sino la autosugestión que es consecutiva a la sugestión del operador. Método de procedimiento en la sugerencia curativa. Cuando el sujeto ha pasado por las experiencias precedentes y las ha comprendido, está maduro para la sugestión curativa. Es como un campo cultivado en el que la semilla puede germinar y desarrollarse, mientras que antes no era más que tierra áspera en la que hubiera perecido. Cualquiera que sea la dolencia que padezca el sujeto, ya sea física o mental, es importante proceder siempre de la misma manera y utilizar las mismas palabras con algunas variaciones según el caso. Dile al sujeto, siéntate y cierra los ojos. No voy a intentar hacerte dormir, ya que no es necesario. Te pido que cierres los ojos simplemente para que tu atención no se distraiga con los objetos que te rodean. Ahora dite a ti mismo que cada palabra que yo diga se va a fijar en tu mente, y se va a imprimir, grabar,
incrustar en ella, que, allí, se quedará fijada, impresa, incrustada, y que sin tu voluntad ni tu conocimiento, de hecho de manera perfectamente inconsciente por tu parte, tú mismo y todo tu organismo van a obedecer. En primer lugar te digo que todos los días, 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, a las horas de comida habituales, sentirás hambre, es decir, experimentarás la agradable sensación que te hace pensar y decir, «Oh, qué bueno será tener algo para comer». Entonces comerás y disfrutarás de tu comida, por supuesto sin comer en exceso. También tendrás cuidado de masticarlo bien para transformarlo en una especie de pasta blanda antes de tragarlo. En estas condiciones lo digerirás correctamente y no sentirás molestias ni dolores de ninguna clase, ni en el estómago ni en los intestinos. Asimilarás lo que comes y tu organismo lo utilizará para fabricar sangre, músculos, fuerza y energía, en una palabra, vida. Como habrás digerido bien tus alimentos, la función de excreción será normal, y cada mañana, al levantarte, sentirás la necesidad de evacuar los intestinos, y sin estar nunca obligado a tomar medicamentos ni a utilizar ningún artificio, obtendrás un resultado normal y satisfactorio. Además, cada noche desde el momento en que deseas ir a dormir hasta el momento en que deseas despertar a la mañana siguiente, dormirás profundamente, tranquilo y en silencio, sin pesadillas, y al despertar te sentirás perfectamente bien, alegre y activo. De la misma manera, si ocasionalmente sufres de depresión, si estás triste y propenso a preocuparte y a mirar el lado oscuro de las cosas, de ahora en adelante dejarás de hacerlo. En lugar de preocuparte y estar deprimido y mirar el lado oscuro de las cosas, te sentirás perfectamente alegre, posiblemente sin ninguna razón especial para ello, tal como solías sentirte deprimido sin ninguna razón en particular. Digo más aún, que incluso si tienes una verdadera razón para estar preocupado y deprimido, no vas a estarlo. Si también estás sujeto a ocasionales ataques de impaciencia o de mal humor, dejarás de tenerlos. Por el contrario, serás siempre paciente y dueño de ti mismo, y las cosas que te preocupaban, molestaban o irritaban, en adelante te dejarán absolutamente indiferente y perfectamente tranquilo. Si a veces te asaltan, te persiguen, te acosan ideas malas y malsanas, aprensiones, miedos, aversiones, tentaciones o rencores contra otras personas, todo eso se irá perdiendo poco a poco de vista en tu imaginación y se disolverá y se perderá como en una nube lejana, donde finalmente desaparecerá por completo. Así como un sueño se desvanece cuando despertamos, así también desaparecerán todas esas imágenes vanas. A esto añado que todos los órganos funcionan correctamente. El corazón late normalmente y la circulación de la sangre se realiza como debe ser. Los pulmones cumplen sus funciones, así como el estómago, los intestinos, el hígado, las vías biliares, los riñones y la vejiga. Si en el momento actual alguno de ellos funciona de manera anormal, esa anormalidad se va haciendo cada día menor, de modo que muy pronto habrá desaparecido por completo y el órgano habrá recuperado su función normal. Además, si hay alguna lesión en alguno de estos órganos, mejorará día a día y pronto estará completamente curada. Con respecto a esto, puedo decir que no es necesario saber cuál es el órgano afectado para curarlo. Bajo la influencia de la autosugestión cada día, en todo sentido, estoy mejor y mejor. El inconsciente actúa sobre el órgano que puede identificar por sí mismo. Debo añadir también, y esto es sumamente importante, que si hasta ahora habéis carecido de confianza en vosotros mismos, os digo que esta desconfianza en vosotros mismos desaparecerá poco a poco y dará paso a la confianza en vosotros mismos, basada en el conocimiento de esta fuerza de incalculable poder que hay en cada uno de nosotros. Es absolutamente necesario que todo ser humano tenga esta confianza. Sin ella no se puede lograr nada. Con ella se puede lograr lo que se quiera, dentro de lo razonable, por supuesto. Entonces vais a tener confianza en vosotros mismos, y esta confianza os dará la seguridad de que sois capaces de lograr perfectamente todo lo que os propongáis, siempre que sea razonable y sea lo que sea vuestro deber hacer. Así pues, cuando quieras hacer algo razonable o tengas un deber que cumplir, piensa siempre que es fácil y haz que las palabras difícil, imposible, no puedo, es más fuerte que yo, no puedo evitarlo, desaparezcan de tu vocabulario. No son palabras inglesas. Lo que sí es inglés es fácil y puedo. Al considerar algo fácil,
se convierte en algo fácil para ti, aunque a los demás les parezca difícil. Lo harás rápidamente y bien, y sin fatiga, porque lo haces sin esfuerzo, mientras que si lo hubieras considerado difícil o imposible, se habría convertido en algo así para ti simplemente porque lo habrías pensado así. A estas sugerencias generales, que quizá a algunos de vosotros os parecerán largas y hasta infantiles, pero que son necesarias, hay que añadir aquellas que se aplican al caso particular del paciente que estáis tratando. Todas estas sugerencias deben hacerse con una voz monótona y tranquilizadora, enfatizando siempre las palabras esenciales, que si bien no logra adormecer al sujeto, al menos lo hace sentir somnoliento y no pensar en nada en particular. Cuando hayas llegado al final de la serie de sugestiones, te diriges al sujeto en estos términos. En resumen, quiero decir que desde todo punto de vista, tanto físico como mental, vas a gozar de una salud excelente, mejor salud que la que has podido gozar hasta el presente. Ahora voy a contar 3, y cuando diga 3, abrirás los ojos y saldrás del estado pasivo en el que te encuentras ahora. Saldrás de él con toda naturalidad, sin sentirte en lo más mínimo somnoliento o cansado. Al contrario, te sentirás fuerte, vigoroso, alerta, activo, lleno de vida. Más aún, te sentirás muy alegre y en forma en todos los sentidos. 1, 2, 3. A la palabra 3, el sujeto abre los ojos, siempre con una sonrisa y una expresión de bienestar y satisfacción en el rostro. A veces, aunque raramente, el paciente se cura en el acto. Otras veces, y este es el caso más general, se siente aliviado, su dolor o su depresión han desaparecido parcial o totalmente, aunque solo por un cierto lapso de tiempo. En todo caso es necesario renovar las sugestiones con mayor o menor frecuencia según el sujeto, teniendo cuidado siempre de espaciarlas a intervalos cada vez más largos, según el progreso obtenido, hasta que ya no sean necesarias, es decir, cuando la cura sea completa. Antes de enviar a su paciente a casa, debe decirle que lleva en sí el instrumento con el que puede curarse a sí mismo, y que ustedes, por así decirlo, son un profesor que le enseña a utilizar este instrumento, y que él debe ayudarle en su tarea. Así, cada mañana antes de levantarse y cada noche al acostarse, debe cerrar los ojos y transportarse mentalmente a su presencia, y luego repetir 20 veces consecutivas con voz monótona, contando por medio de una cuerda con 20 nudos, esta pequeña frase: cada día, en todos los aspectos, mejoro y mejor. En su mente, debe enfatizar las palabras en todos los aspectos, que se aplican a todas las necesidades, mentales o físicas. Esta sugerencia general es más eficaz que las especiales. Así, es fácil comprender el papel que desempeña el que da las sugestiones. No es un maestro que da órdenes, sino un amigo, un guía que conduce al paciente paso a paso por el camino de la salud. Como todas las sugestiones se dan en beneficio del paciente, el inconsciente de éste no pide nada mejor que asimilarlas y transformarlas en autosugestiones. Una vez hecho esto, la curación se obtiene más o menos rápidamente, según las circunstancias. La superioridad de este método. Este método da resultados absolutamente maravillosos y es fácil comprender por qué. En efecto, siguiendo mis consejos, es imposible fracasar, excepto con las 2 clases de personas mencionadas anteriormente, que afortunadamente representan apenas el 3% del total. Sin embargo, si intentas poner a tus sujetos a dormir inmediatamente, sin las explicaciones y experimentos previos necesarios para hacerlos aceptar las sugestiones y transformarlas en autosugestiones, no podrás ni podrás tener éxito, excepto con sujetos particularmente sensibles, y estos son raros. Todo el mundo puede llegar a hacerlo mediante el entrenamiento, pero muy pocos lo son lo suficiente sin la instrucción preliminar que recomiendo, que puede realizarse en unos pocos minutos. Antes, pensando que las sugestiones solo podían darse durante el sueño, procuraba siempre hacer dormir a mi paciente. Pero, al comprobar que no era indispensable, dejaba de hacerlo para ahorrarle el temor y la inquietud que casi siempre experimenta cuando se le dice que lo van a mandar a dormir y que a menudo le hace ofrecer, a pesar suyo, una resistencia involuntaria. Sí, por el contrario, le decís que no lo vais a dormir porque no hay necesidad de hacerlo, conseguís su confianza. Os escucha sin temor ni pensamientos ulteriores y ocurre a menudo, si no la primera vez, al menos muy pronto que, tranquilizado por el sonido monótono de vuestra voz,
cae en un sueño profundo del que se despierta asombrado de haber dormido. Si hay escépticos entre ustedes, y estoy seguro de que los hay, todo lo que tengo que decirles es: vengan a mi casa y vean lo que se está haciendo, y quedarán convencidos por los hechos. Sin embargo, no hay que creer que la autosugestión solo puede realizarse de la manera que he descrito. Es posible hacer sugestiones a las personas sin que éstas lo sepan y sin ninguna preparación. Por ejemplo, si un médico, que solo por su título tiene influencia sugestiva sobre su paciente, le dice que no puede hacer nada por él y que su enfermedad es incurable, provoca en el ánimo de éste una autosugestión que puede tener las consecuencias más desastrosas. Pero si le dice que su enfermedad es grave, es cierto, pero que con cuidado, tiempo y paciencia puede curarse, a veces e incluso a menudo obtiene resultados que le sorprenderán. He aquí otro ejemplo. Si un médico, después de examinar a su paciente, escribe una receta y se la da sin ningún comentario, los remedios prescritos no tendrán muchas posibilidades de tener éxito. Si, por el contrario, explica a su paciente que tales y tales medicamentos deben tomarse en tales y tales condiciones y que producirán determinados resultados, es prácticamente seguro que esos resultados se producirán. Si en esta sala hay médicos o colegas químicos, espero que no me consideren su enemigo. Por el contrario, soy su mejor amigo. Por una parte, me gustaría que el estudio teórico y práctico de la sugestión se incluyera en los programas de las escuelas de medicina, para gran beneficio de los enfermos y de los mismos médicos. Y por otra parte, en mi opinión, cada vez que un paciente va a ver a su médico, éste debería prescribirle uno o incluso varios medicamentos, aunque no sean necesarios. En realidad, cuando un paciente visita a su médico, es para que le digan qué medicamento lo curará. No se da cuenta de que son la higiene y el régimen los que lo curan, y les da poca importancia. Es un medicamento lo que necesita. En mi opinión, si el médico solo prescribe un régimen sin ningún medicamento, el paciente quedará insatisfecho, dirá que se tomó la molestia de consultarlo en vano y, a menudo, acudirá a otro médico. Me parece, pues, que el médico debería recetar siempre medicamentos a su paciente y, en la medida de lo posible, medicamentos de su propia fabricación, en lugar de los remedios estándar tan publicitados y que deben su único valor a la publicidad. Las recetas del propio médico inspirarán infinitamente más confianza que las pastillas de fulano que cualquiera puede conseguir fácilmente en la farmacia más cercana sin necesidad de receta médica. ¿Cómo funciona la sugerencia? Para comprender bien el papel que desempeña la sugestión o, mejor dicho, la autosugestión, basta saber que el yo inconsciente es el gran director de todas nuestras funciones. Hagamos creer, como ya lo he dicho, que un órgano que no funciona bien debe cumplir su función y al instante se transmite la orden. El órgano obedece dócilmente y, ya sea inmediatamente o poco a poco, cumple sus funciones de manera normal. Esto explica sencilla y claramente cómo por medio de la sugestión se pueden detener las hemorragias, curar el estreñimiento, hacer desaparecer los tumores fibrosos, curar las parálisis, las lesiones tuberculosas, las varices, las úlceras, etc. Tomemos como ejemplo un caso de hemorragia dental que tuve la oportunidad de observar en el consultorio del señor Gause, dentista de Troyes. Una joven a la que había ayudado a curarse del asma que padecía desde hacía 8 años, me dijo un día que quería que le sacaran una muela. Como yo sabía que era muy sensible, le ofrecí que no sintiera nada durante la operación. Ella naturalmente aceptó con gusto y concertamos una cita con el dentista. El día que habíamos convenido nos presentamos en el dentista y, de pie frente a mi paciente, la miré fijamente y le dije: no sienten nada, etcétera, etcétera. Y luego, mientras continuaba con la sugestión, hice una seña al dentista. En un instante la muela salió sin que mademoiselle se moviera un pelo. Como sucede con bastante frecuencia, siguió una hemorragia, pero le dije al dentista que intentaría la sugestión sin que él utilizara un hemostático, sin saber de antemano lo que sucedería. Entonces le pregunté a Mademoiselle D. Me miró fijamente y le sugerí que en 2 minutos la hemorragia cesaría por sí sola y esperamos. La paciente volvió a escupir sangre 1 o 2 veces y luego se detuvo. Le dije que abriera la boca y las dos miramos y vimos que se había formado un coágulo de sangre en la cavidad dental. ¿Cómo se explica este fenómeno? De la manera más sencilla. Bajo la influencia de la idea:
La hemorragia debe detenerse. El inconsciente había enviado a las pequeñas arterias y venas la orden de detener el flujo de sangre y, obedientes, se contrajeron naturalmente, como lo hubieran hecho artificialmente al contacto de un hemostático como la adrenalina. Por ejemplo, el mismo razonamiento explica cómo se puede hacer desaparecer un tumor fibroso. El inconsciente, habiendo aceptado la idea de que debe desaparecer, ordena a las arterias que lo alimentan que se contraigan. Estas lo hacen, negándose a prestarle sus servicios y dejando de alimentar al tumor que, privado de alimento, muere, se seca, se reabsorbe y desaparece. El uso de la sugestión para la cura de enfermedades y corrupciones morales, ya sean congénitas o adquiridas. La neurastenia, tan común en nuestros días, suele ceder a la sugestión practicada constantemente en la forma que he indicado. He tenido la suerte de contribuir a la curación de un gran número de neurasténicos en los que todos los demás tratamientos habían fracasado. Uno de ellos incluso pasó un mes en un establecimiento especial en Luxemburgo sin obtener ninguna mejoría. En 6 semanas se curó por completo y ahora es el hombre más feliz que uno podría encontrar, después de haberse considerado el más desgraciado. Tampoco es probable que vuelva a enfermarse de la misma manera, porque le enseñé a hacer uso de la autosugestión consciente y lo hace maravillosamente bien. Pero si la sugestión es útil para curar las dolencias morales y físicas, no podría prestar a la sociedad un servicio aún mayor, convirtiendo en personas honradas a los niños miserables que pueblan nuestros reformatorios y que solo salen de ellos para entrar en el ejército del crimen. Que nadie me diga que es imposible. El remedio existe y puedo demostrarlo. Citaré los 2 casos siguientes, que son muy característicos, pero aquí debo insertar algunas observaciones entre paréntesis. Para que entendáis cómo actúa la sugestión en el tratamiento de las manchas morales, utilizaré la siguiente comparación. Supongamos que nuestro cerebro es una tabla en la que se clavan clavos que representan las ideas, los hábitos y los instintos que determinan nuestras acciones. Si descubrimos que en un sujeto existe una mala idea, un mal hábito, un mal instinto, por así decirlo, un clavo malo, tomamos otro que es la buena idea, el hábito o el instinto, lo colocamos encima del malo y le damos un golpe con un martillo. En otras palabras, hacemos una sugestión. El nuevo clavo se clavará quizá una fracción de pulgada, mientras que el viejo saldrá en la misma medida. A cada nuevo golpe con el martillo, es decir, a cada nueva sugestión, uno se clavará una fracción más y el otro saldrá en la misma medida, hasta que, después de un cierto número de golpes, el viejo clavo saldrá por completo y será reemplazado por el nuevo. Cuando se ha realizado esta sustitución, el individuo la obedece. Volvamos a nuestros ejemplos. El pequeño M, un niño de 11 años que vivía en Troyes, estaba sujeto día y noche a ciertos accidentes propios de la primera infancia. Además, era cleptómano y, por supuesto, mentiroso. A petición de su madre, lo traté por sugestión. Después de la primera visita, los accidentes cesaron durante el día, pero continuaron durante la noche. Poco a poco se hicieron menos frecuentes y, finalmente, al cabo de unos meses, el niño se curó por completo. En el mismo periodo, sus propensiones al robo disminuyeron y, al cabo de 6 meses, cesaron por completo. El hermano de este niño, de 18 años, había concebido un odio violento contra otro de sus hermanos. Cada vez que había bebido un poco de vino de más, se sentía impulsado a sacar un cuchillo y apuñalar a su hermano. Sentía que un día u otro terminaría haciéndolo, y sabía al mismo tiempo que, al hacerlo, quedaría inconsolable. Lo traté también por sugestión y el resultado fue maravilloso. Después del primer tratamiento se curó. Su odio hacia su hermano había desaparecido y desde entonces se han hecho buenos amigos y se llevan de maravilla. Seguí el caso durante mucho tiempo y la curación fue permanente. Puesto que se pueden obtener tales resultados por sugestión, no sería beneficioso, incluso diría indispensable, adoptar este método e introducirlo en nuestros reformatorios. Estoy absolutamente convencido de que si se aplicara diariamente la sugestión a los niños viciosos, se podría recuperar más del 50%. ¿No sería un inmenso servicio para la sociedad devolver a la misma a miembros sanos y cuerdos que antes estaban corroídos por la decadencia moral? Tal vez me digan que la sugestión es algo peligroso y que puede emplearse con fines malignos. No es una objeción válida, en primer lugar porque la práctica de la sugestión solo se confiaría,
por el paciente, a personas fiables y honestas, a los médicos del reformatorio, por ejemplo, y, por otro lado, quienes intentan utilizarla con fines malignos no piden permiso a nadie. Pero aun admitiendo que ello entraña algún peligro, cosa que no es así, quisiera preguntar a quien quiera que plantee la objeción, ¿qué cosa utilizamos que no sea peligrosa? ¿El vapor? ¿La pólvora? ¿Los ferrocarriles? ¿Los barcos? ¿La electricidad? ¿Los automóviles? ¿Los aviones? No son peligrosos los venenos que nosotros, médicos y químicos, utilizamos diariamente en dosis minúsculas y que podían fácilmente matar al paciente si, en un momento de descuido, por desgracia cometiéramos un error al pesarlos. Algunas curas típicas. Esta pequeña obra estaría incompleta si no incluyera algunos ejemplos de las curaciones obtenidas. Sería demasiado largo y quizá también un poco cansador si tuviera que relatar todas aquellas en las que he participado. Por lo tanto, me contentaré con citar algunas de las más notables. La señorita Marta, de Troyes, padecía desde hacía 8 años un asma que la obligaba a permanecer sentada en la cama casi toda la noche, luchando por respirar. Los experimentos preliminares demuestran que es un sujeto muy sensible. Se duerme inmediatamente y se le administra la sugestión. Desde el primer tratamiento se observa una enorme mejoría. La paciente pasa una buena noche, interrumpida únicamente por un ataque de asma que dura solo un cuarto de hora. En muy poco tiempo el asma desaparece por completo y no hay recaídas posteriores. Mario, un calcetero que trabaja y vive en Sainte-Sabine, cerca de Troyes, paralizado desde hace 2 años como resultado de heridas en la unión de la columna vertebral con la pelvis. La parálisis se da solo en los miembros inferiores, en los que la circulación de la sangre prácticamente ha cesado, por lo que están hinchados, congestionados y descoloridos. Se han probado varios tratamientos, incluido el antisifilítico, sin éxito. Los experimentos preliminares dieron éxito. Apliqué sugestión y el paciente autosugestionó durante 8 días. Al final de este tiempo hay un movimiento casi imperceptible, pero todavía apreciable de la pierna izquierda. Sugestión renovada. En 8 días la mejoría es notable. Cada semana o quincena hay una mejoría creciente con disminución progresiva de la hinchazón, y así sucesivamente. 11 meses después, el 1 de noviembre de 1906, el paciente baja solo las escaleras y camina 800 metros, y en el mes de julio de 1907 regresa a la fábrica donde ha seguido trabajando desde entonces, sin ningún rastro de parálisis. M.A.G., residente en Troyes, sufre desde hace mucho tiempo de enteritis, para la que se han probado en vano diversos tratamientos. Además, se encuentra en un estado mental muy malo, deprimido, melancólico, insociable y obsesionado por pensamientos de suicidio. Los experimentos preliminares son fáciles, seguidos por sugestión, que produce un resultado apreciable desde el primer día. Durante 3 meses, sugestiones diarias al principio, luego a intervalos cada vez más largos. Al cabo de este tiempo, la curación es completa, la enteritis ha desaparecido y su moral es excelente. Como la curación se remonta a 12 años sin la sombra de una recaída, puede considerarse como permanente. M.G. es un ejemplo sorprendente de los efectos que pueden producirse por sugestión, o más bien por autosugestión. Al mismo tiempo que le hice sugestiones desde el punto de vista físico, también lo hice desde el punto de vista mental, y él aceptó ambas sugestiones igualmente bien. Cada día su confianza en sí mismo aumentaba más y, como era un excelente obrero, para ganar más dinero, buscó una máquina que le permitiera trabajar en casa para su patrón. Poco después, un empresario, al ver con sus propios ojos lo buen obrero que era, le confió precisamente la máquina que deseaba. Gracias a su habilidad, pudo producir mucho más que un obrero normal y su patrón, encantado con el resultado, le dio otra y otra máquina más, hasta que M.G., que, de no haber sido por su sugerencia, habría seguido siendo un obrero normal, ahora está a cargo de 6 máquinas que le reportan una ganancia muy considerable. La señora Daniela, de Troyes, tiene unos 30 años. Está en la última fase de la tuberculosis y adelgaza cada día a pesar de la alimentación especial. Tose y escupe, y tiene dificultad para respirar. En efecto, todo parece indicar que solo le quedan unos meses de vida. Las experiencias preliminares muestran una gran sensibilidad y la sugestión va seguida de una mejoría inmediata.
A partir del día siguiente, los síntomas patológicos empiezan a disminuir. La mejoría se hace cada día más marcada. La enferma engorda rápidamente, aunque ya no toma una alimentación especial. Al cabo de unos meses, la curación parece ser completa. Esta persona me escribió el 1 de enero de 1911, es decir, 8 meses después de que yo saliera de Troyes, para darme las gracias y decirme que, aunque estaba embarazada, estaba perfectamente bien. He elegido deliberadamente estos casos que datan de algún tiempo atrás, para demostrar que las curas son permanentes, pero me gustaría agregar algunos más recientes. Mauricio, empleado de correos en Luneville. Habiendo perdido a uno de sus hijos en enero de 1910, la enfermedad le produce una perturbación cerebral que se manifiesta por temblores nerviosos incontrolables. Su tío me lo trae en el mes de junio. Experimentos preliminares seguidos de sugestión. 4 días después, el paciente vuelve para decirme que el temblor ha desaparecido. Renuevo la sugestión y le digo que vuelva en 8 días. Pasan una semana, luego 15 días, luego 3 semanas, luego un mes sin que vuelva a saber nada de él. Poco después viene su tío y me dice que acaba de recibir una carta de su sobrino, que se encuentra perfectamente bien. Ha retomado su trabajo de telegrafista que se había visto obligado a abandonar y el día anterior había enviado un telegrama de 170 palabras sin la menor dificultad. Fácilmente podría, añadió en su carta, haber enviado uno aún más largo. Desde entonces no ha tenido ninguna recaída. María, de Nancy, sufre de neurastenia desde hace varios años. Tiene aversiones, temores nerviosos y trastornos del estómago y los intestinos. Duerme mal. Está triste y lo acosan ideas de suicidio. Se tambalea cuando camina como un borracho y no puede pensar en nada más que en su problema. Todos los tratamientos han fracasado y está cada vez peor. Una estancia en un asilo especial para estos casos no tiene ningún efecto. M. viene a verme a principios de octubre de 1910. Los experimentos preliminares son relativamente fáciles. Le explico al paciente los principios de la autosugestión y la existencia dentro de nosotros del yo consciente y del inconsciente, y luego hago la sugestión requerida. Durante 2 o 3 días, M. tiene cierta dificultad con las explicaciones que le he dado. Al poco tiempo se le ilumina la mente y comprende todo el asunto. Renuevo la sugestión y él también la hace todos los días. La mejoría, que al principio es lenta, se hace cada vez más rápida y al cabo de 1 mes y medio la curación es completa. El ex inválido, que hasta hace poco se consideraba el más desdichado de los hombres, ahora se considera el más feliz. Esteban, de Troyes. Un ataque de gota. El tobillo derecho está inflamado y dolorido, y no puede caminar. Los experimentos preliminares muestran que es un sujeto muy sensible. Después del primer tratamiento es capaz de volver, sin la ayuda de su bastón, al carro que lo trajo, y el dolor ha cesado. Al día siguiente no regresa como le había dicho que hiciera. Después su esposa viene sola y me dice que esa mañana su marido se había levantado, se había puesto los zapatos y se había ido en bicicleta a visitar sus jardines. Es pintor. Es innecesario decirles mi total asombro. No pude seguir este caso, ya que el paciente nunca se dignó a venir a verme nuevamente, pero algún tiempo después supe que no había tenido ninguna recaída. Señora Tatiana, de Nancy. Neurastenia, dispepsia, gastralgia, enteritis y dolores en diferentes partes del cuerpo. Se ha tratado a sí misma durante varios años con un resultado negativo. La trato por sugestión y ella se hace autosugestiones todos los días. Desde el primer día hay una notable mejoría que continúa sin interrupción. En el momento actual esta persona está curada mental y físicamente, desde hace mucho tiempo y no sigue ningún régimen. Cree que todavía tiene quizás un ligero toque de enteritis, pero no está segura. Señora Sofía, hermana de la señora Tatiana. Neurastenia aguda. Permanece en cama 15 días al mes, ya que le resulta totalmente imposible moverse o trabajar. Sufre de falta de apetito, depresión y trastornos digestivos. Se cura con una sola visita y la curación parece ser permanente, ya que no ha tenido ninguna recaída. La señora Angie, en Maxville. Eczema general, especialmente intenso en la pierna izquierda. Ambas piernas están inflamadas, sobre todo en los tobillos. Caminar es difícil y doloroso. La trato por sugestión.
Esa misma tarde, la señora Angie puede caminar varios cientos de metros sin cansarse. Al día siguiente, los pies y los tobillos ya no están hinchados y no han vuelto a hincharse desde entonces. El eczema desaparece rápidamente. Señora Fabiola en Le Neuville. Dolores en los riñones y en las rodillas. La enfermedad data de hace 10 años y empeora cada día. Sugestión mía y autosugestión suya. La mejoría es inmediata y aumenta progresivamente. La curación se obtiene rápidamente y es permanente. La señora Sara, de Nancy, se sintió enferma en enero de 1910, con una congestión pulmonar de la que no se había recuperado 2 meses después. Sufre de debilidad general, pérdida de apetito, graves trastornos digestivos, evacuaciones intestinales raras y difíciles, insomnio, sudores nocturnos abundantes. Después de la primera sugestión, la paciente se siente mucho mejor y 2 días después vuelve y me dice que se siente bastante bien. Todo rastro de enfermedad ha desaparecido y todos los órganos funcionan normalmente. 3 o 4 veces estuvo a punto de sudar, pero cada vez lo impidió mediante el uso de la autosugestión consciente. Desde entonces, la señora Sara ha disfrutado de una salud perfecta. El señor Augusto, de Belfort, no puede hablar más de 10 minutos o un cuarto de hora sin volverse completamente afónico. Los diferentes médicos consultados no encuentran ninguna lesión en los órganos vocales, pero uno de ellos dice que el señor X sufre de senilidad de la laringe, y esta conclusión lo confirma en la creencia de que es incurable. Viene a pasar sus vacaciones a Nancy y una señora que conozco le aconseja que venga a verme. Al principio se niega, pero finalmente accede a pesar de su absoluta incredulidad en los efectos de la sugestión. Sin embargo, lo trato de esta manera y le pido que regrese 2 días después. Vuelve el día señalado y me dice que el día anterior pudo conversar toda la tarde sin volverse afónico. 2 días después vuelve de nuevo para decir que su malestar no ha vuelto a aparecer, aunque no solo había conversado mucho, sino que incluso había cantado el día anterior. La cura sigue siendo válida y estoy convencido de que siempre será así. Antes de terminar, quisiera decir algunas palabras sobre la aplicación de mi método en la formación y corrección de los hijos por parte de sus padres. Estos últimos deben esperar hasta que el niño se duerma, y entonces uno de ellos debe entrar en su habitación con precaución, detenerse a 1 metro de su cama y repetir 15 o 20 veces en un murmullo todo lo que desean obtener del niño, desde el punto de vista de la salud, el trabajo, el sueño, la aplicación, la conducta, etc. Luego debe retirarse como llegó, teniendo mucho cuidado de no despertar al niño. Este procedimiento extremadamente simple da los mejores resultados posibles, y es fácil comprender por qué. Cuando el niño está dormido, su cuerpo y su yo consciente están en reposo y, por así decirlo, aniquilados. Su yo inconsciente, en cambio, está despierto. Es entonces a este último solo al que se habla, y como es muy crédulo, acepta lo que se le dice sin discutir, de modo que, poco a poco, el niño llega a hacer de sí mismo lo que sus padres desean que sea. Conclusión. ¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto? La conclusión es muy sencilla y se puede expresar en pocas palabras. Poseemos en nuestro interior una fuerza de incalculable poder, que, cuando la manejamos inconscientemente, muchas veces nos resulta perjudicial. Si, por el contrario, la dirigimos de manera consciente y sabia, nos da el dominio de nosotros mismos y nos permite no solo escapar y ayudar a otros a escapar de los males físicos y mentales, sino también vivir en relativa felicidad, cualesquiera que sean las condiciones en que nos encontremos. Por último, y sobre todo, debe aplicarse a la regeneración moral de aquellos que se han desviado del camino recto.